La víspera de Navidad tenía la particularidad de ablandar incluso a los hombres más duros. Pero esa noche le hizo lo contrario a él. 7 años después del divorcio, Alejandro Domínguez estaba dentro de su camioneta negra, con el motor encendido, mirando una pequeña casa cubierta de cálidas luces navideñas. Sin guardias, sin comitiva, sin exhibición de poder, solo él, sosteniendo un regalo cuidadosamente envuelto que no tenía derecho a llevar. Se dijo a sí mismo que era para cerrar un ciclo, una visita, un gesto silencioso, y luego desaparecería de nuevo. Alejandro salió al frío. La nieve crujió suavemente bajo sus zapatos mientras caminaba por el corto sendero. La casa no se parecía en nada a los lujosos penthouses o mansiones cerradas a las que estaba acostumbrado. Era modesta, limpia, vivida. Una corona colgaba torcida en la puerta, hecha a mano, imperfecta y, de alguna manera, perfecta. Vaciló. Por primera vez en años, el jefe de la mafia no sabía si debía llamar. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Una luz cálida se derramó en el porche junto con el olor a canela y pino. Y allí estaba ella, Emilia Salas. Su cabello era un poco más corto de lo que recordaba, suelto alrededor de sus hombros. Su rostro parecía más suave, más tranquilo, pero sus ojos se helaron en el momento en que se encontraron con los suyos. El shock brilló primero, luego algo más profundo, algo inconcluso. Alejandro, susurró ella, apenas audible. Él abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Y entonces, movimiento. Una pequeña figura corrió por la sala detrás de ella, riendo, sus calcetines deslizándose sobre el suelo de madera. Mamá, mira, dijo una voz infantil, brillante y excitada. Santa olvidó su guante. El pecho de Alejandro se apretó. Un niño se detuvo cerca del sofá, sosteniendo un guante rojo demasiado grande para su pequeña mano. Miró hacia arriba y sus ojos se encontraron. El mundo se ladeó. El niño tenía unos 7 años. Cabello oscuro, cejas pronunciadas, los mismos ojos grises azulados intensos que Alejandro veía todas las mañanas en el espejo. Incluso la forma en que el niño inclinaba la cabeza, estudiando a un extraño con cautelosa curiosidad, era inconfundible. Alejandro no respiró. Emilia se giró lentamente, su mano instintivamente buscando el hombro del niño. Sus dedos temblaron. Ve a lavarte las manos, ¿sí? Dijo rápidamente. La cena está casi lista. El niño asintió, miró una vez más a Alejandro, luego corrió por el pasillo. El silencio se estrelló en la habitación. Alejandro tragó con dificultad. ¿Qué edad tiene? Emilia no respondió de inmediato. Su mandíbula se apretó como si se estuviera preparando. 7, dijo. El número lo golpeó más fuerte que cualquier bala que haya recibido. 7 años. La cantidad exacta de tiempo desde que ella se había ido de su vida. Alejandro dio un paso atrás, apretando el regalo. Su mente corrió contando, reviviendo recuerdos, noches, discusiones, el divorcio que había terminado todo tan abruptamente. Su voz salió baja, controlada, pero tensa. Emilia, ¿puedo pasar? Cada instinto le decía que no. Se le notaba en la cara, pero después de un largo segundo, ella se hizo a un lado. Solo un minuto. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que resonó demasiado fuerte. El salón era acogedor. Las decoraciones navideñas llenaban cada rincón. Un árbol se alzaba junto a la ventana, con adornos que no combinaban, claramente elegidos por manitas pequeñas. Una estrella de papel se hallaba torcida en la cima. No era lujoso, pero estaba lleno de vida. Alejandro se sintió como un gigante en un mundo que no le pertenecía. No lo sabía, dijo en voz baja. Emilia cruzó los brazos, creando distancia. No se suponía que lo supieras. Él la miró fijamente. ¿Lo era? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, todavía no. Su tono no era de enfado, era protector. Alejandro se pasó una mano por el cabello. No vine aquí por esto, admitió. Solo quería dejar un regalo. Disculparme, no esperaba. Se detuvo, su respiración desigual. A él. Desde el pasillo, la voz del niño volvió a flotar. Mamá, ¿puedo volver a poner la estrella en el árbol más tarde?
Emilia cerró los ojos brevemente. Sí, cariño. Alejandro la observó en ese momento. La forma en que su voz se suavizaba, la forma en que todo su cuerpo cambiaba cuando le hablaba al niño. Ya no era la mujer que recordaba de las galas benéficas abarrotadas o de las cenas tensas, rodeada de hombres que le temían. Ahora era algo más, alguien más fuerte. Te ves diferente, dijo. Ella soltó una pequeña risa sin humor. Tú también, menos ruidoso. Él casi sonrió. El temporizador de la cocina sonó. Emilia se movió para apagarlo, claramente necesitando la distracción. Deberías irte, dijo sin mirarlo. Lo haré, respondió Alejandro, pero todavía no. Ella se enfrentó a él. Alejandro, esto no es justo. Lo sé. Su voz se suavizó. Nada de lo nuestro lo fue nunca. Un pequeño estruendo vino del pasillo, seguido de un avergonzado «¡Uy!». Emilia suspiró. Ya vuelvo. Alejandro se quedó solo de nuevo, con el corazón latiéndole. Su mirada se dirigió a las fotos enmarcadas en la pared. Emilia y el niño en el parque, en la playa, horneando galletas, disfraces de Halloween. Una vida plena sin él. Escuchó pasos y se giró justo cuando el niño apareció de nuevo, sosteniendo un adorno de plástico. Mamá dijo que este no se toca, dijo el niño con seriedad. Luego miró a Alejandro. ¿Quién eres? Alejandro se agachó instintivamente, acercándose al nivel del niño. Su voz salió más suave de lo que esperaba. Soy un viejo amigo de tu mamá. El niño lo estudió cuidadosamente. Te ves aterrador. Alejandro parpadeó, luego se rió. Una risa de verdad. Eso es justo. El niño sonrió, claramente complacido consigo mismo. Luego corrió de nuevo hacia el árbol. Emilia observaba desde el umbral con emociones contradictorias grabadas en su rostro. No deberías encariñarte con él, dijo en voz baja. No estoy tratando, respondió Alejandro, pero no puedo fingir que no vi lo que vi. Ella desvió la mirada. Nunca te traicioné, dijo de repente. No como tú creías. Alejandro se tensó. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque no escuchaste, respondió ella. No acusadora, solo honesta. Y porque tenía miedo. El peso de esas palabras se instaló pesadamente entre ellos. Alejandro se acercó, bajando la voz. Emilia, si hay siquiera una oportunidad. Ella lo miró, ahora con firmeza. Esta noche no es para respuestas, es Nochebuena. Él merece paz. Si quieres hablar, hablar de verdad, volverás mañana sin presiones. Él asintió lentamente. Lo haré. Ella vaciló, luego tomó el regalo de sus manos. Gracias. Mientras Alejandro se giraba para irse, la voz del niño volvió a sonar. Mamá. Sí, cariño. ¿Vuelve Santa? Alejandro se detuvo en la puerta. Emilia sonrió suavemente a su hijo. Sí, él siempre vuelve. Alejandro salió a la fría noche, con el corazón latiendo más fuerte de lo que nunca lo había hecho en su peligroso mundo. Por primera vez en 7 años, no se sentía poderoso. Se sentía asustado y esperanzado, porque lo que sea que esperaba detrás de esa puerta, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Alejandro Domínguez no durmió. Yacía sobre las sábanas en su ático, completamente vestido, mirando al techo como si pudiera explicar lo que había sucedido en la sala de Emilia Salas. La ciudad afuera era ruidosa, pero dentro de su cabeza era más ruidosa. 7. El número seguía volviendo, agudo y exacto. 7 años desde el divorcio. 7 años desde la última vez que estuvo lo suficientemente cerca para oler su champú. 7 años desde que se dijo a sí mismo que estaba bien sin ella. Y entonces un niño lo había mirado. Los mismos ojos, la misma mirada firme, y todo lo que Alejandro creyó saber se había resquebrajado. Se levantó antes del amanecer, no porque tuviera algo que hacer, sino porque quedarse quieto le resultaba imposible. El café no sabía a nada. Las noticias sonaban de fondo, ignoradas. Su teléfono estaba en el mostrador como un desafío. El número de Emilia aún estaba guardado. Nunca lo había borrado. Tampoco lo había llamado.
A las 8:17 a.m. dejó de fingir que podía ser paciente. No envió un mensaje de texto. No quería palabras viviendo para siempre en una pantalla. Llamó. Sonó 2 veces. Hola. La voz de Emilia era cautelosa, ya preparada. Emilia. Su propia voz salió controlada, pero no calmada. Soy yo. Una pausa. Una inhalación silenciosa. Alejandro. Esta vez no perdió el tiempo con disculpas. Dijiste mañana. Es mañana. Es Nochebuena, respondió ella secamente. Lo sé. Él miró el cielo pálido de la mañana. No vengo a empezar una pelea. Vengo a hacer lo que pediste. Hablar como adultos, sin presiones. Silencio de nuevo. Pudo escuchar movimiento de su lado. Pasos suaves. Una pequeña voz de fondo que hizo que el estómago de Alejandro se apretara. Emilia bajó la voz. Si vienes, sigues mis reglas. Dime. Normal, dijo ella. Para él. Alejandro tragó. Está bien. Y no hagas preguntas delante de él, añadió ella. La mandíbula de Alejandro se apretó, pero se obligó a controlarse. Está bien. Y no lo mires así. Sus ojos se entrecerraron. ¿Así cómo? Como si estuvieras tratando de reclamarlo con los ojos. Su tono era firme, pero no cruel. Alejandro exhaló lentamente. Lo intentaré. Emilia no se ablandó. No intentes. Hazlo. Un instante. Bien, dijo él. Lo haré. Otra pausa. Luego su voz bajó. Ven a las 10. No antes. Estaré allí. Alejandro dijo. Cuando colgó se quedó un momento inmóvil, con la mano todavía apretando el teléfono. No se sentía poderoso. Se sentía como un hombre entrando en algo sobre lo que no tenía control. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa en su mundo. Salió sin escolta, sin coche extra, sin hombres en las sombras. Solo él y una sola bolsa de regalo que había cogido de una boutique de abajo porque era lo único que podía hacer con sus manos. Condujo por la ciudad a través de calles tranquilas, flanqueadas por luces y muñecos de nieve inflables. La gente llevaba tazas de café, gorros de Papá Noel, se reía como si el mundo fuera simple. El mundo de Alejandro nunca había sido simple, pero la casa de Emilia parecía pertenecer a ese mundo más simple, cálida, ordinaria, segura. Estacionó al otro lado de la calle y se sentó un momento, mirando las ventanas iluminadas, obligando a su respiración a estabilizarse. Normal, se recordó. Caminó por el sendero y antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Emilia estaba allí con un suéter suave y jeans, el cabello suelto recogido. Sin maquillaje, sin armadura. Parecía haber construido una vida en la que no necesitaba ninguna de las dos. Las 10 en punto, dijo, mirando su reloj como si no confiara en él. La boca de Alejandro se torció. Llegó a tiempo. Emilia se hizo a un lado. Pasa, zapatos fuera. Alejandro parpadeó. ¿Zapatos fuera? Sí, dijo ella como si fuera lo más obvio del mundo. Hugo siempre anda por el suelo. No necesito la suciedad de la ciudad en mi casa. Alejandro miró sus caros zapatos como si los hubiera ofendido personalmente. Luego se agachó y se los quitó sin quejarse. Las cejas de Emilia se levantaron ligeramente como si no hubiera esperado que obedeciera. Él no lo pasó por alto. La sala olía a canela y a algo dulce. El árbol de Navidad parpadeaba suavemente en la esquina, decorado con adornos de papel y manualidades hechas a mano. Un pequeño juego de trenes corría en círculo en la base. La mirada de Alejandro se dirigió al pasillo, y entonces lo oyó, pasos descalzos, una voz tarareando desafinadamente. Un niño dobló la esquina sosteniendo un rollo de cinta adhesiva con ambas manos como si fuera un equipo importante. Se detuvo cuando vio a Alejandro. Hugo, de 7 años, el cabello un tono más oscuro que el de Alejandro, pero las mismas cejas tupidas, los mismos ojos, gris azulado, directos, intensos, de una manera que ningún niño debería haber heredado. Hugo lo miró como si estuviera evaluando a un nuevo maestro. Alejandro se obligó a respirar. Normal. Emilia tocó el hombro de Hugo ligeramente. Hugo, él es Alejandro. Es un viejo amigo. Hugo siguió mirando. Eres el tipo aterrador.
Las mejillas de Emilia se sonrojaron. Él no es aterrador. Hugo no parpadeó. Es alto, alto es aterrador. Alejandro se agachó un poco, con cuidado de no parecer imponente. No puedo arreglar lo de ser alto. Hugo lo miró seriamente. ¿Puedes arreglar tu cara? Alejandro se detuvo. Luego soltó un suspiro silencioso que podría haber sido una risa si se lo hubiera permitido. ¿Qué tiene de malo mi cara? Hugo señaló sus propias cejas y las frunció dramáticamente. Parece que estás pensando en impuestos. Emilia se cubrió la boca, temblándole los hombros una vez. Alejandro la miró fijamente. ¿Impuestos? Hugo asintió, seguro. ¿O la cárcel? Emilia soltó una carcajada. Alejandro miró a Emilia, luego de vuelta a Hugo. No estoy pensando en impuestos. Hugo entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué te ves así? Alejandro pensó por un momento. Luego decidió que la honestidad era más segura que fingir. Porque no se me da bien estar en casas como esta. La expresión de Hugo se suavizó una pizca. No se te dan bien las casas. Alejandro negó ligeramente con la cabeza. No las normales. Hugo levantó la cinta. Estamos arreglando la estrella. Sigue cayéndose. Alejandro se puso de pie lentamente. Enséñame. Los ojos de Emilia se abrieron. Alejandro. Hugo agarró la manga de Alejandro como si lo conociera desde hacía años. Vamos. Alejandro se dejó arrastrar porque resistirse se sentía mal. Hugo se subió al sofá con la confianza de un niño que creía que los sofás existían para ser escalados. Estiró la mano hacia la estrella en la cima del árbol. Se estiró, fracasó. Luego miró a Alejandro como si la solución fuera obvia. «Eres alto», dijo Hugo. Alejandro se acercó al árbol. «Cuidado, eso me han dicho». Hugo le dio la cinta. «Arréglala». Alejandro tomó la cinta como si fuera un arma que debía respetar. Se inclinó, asegurando la estrella con calma y precisión, las yemas de los dedos firmes. Hugo observó atentamente. «¡Wow! Lo hiciste rápido». Alejandro presionó la cinta. «Soy bueno arreglando cosas». Hugo inclinó la cabeza. «¿Arreglas sentimientos?» La pregunta golpeó más fuerte de lo que debería. Emilia se quedó helada detrás de ellos. Alejandro se giró lentamente para mirar al niño. Se le apretó la garganta. Se obligó a mantener la voz firme. «Estoy intentándolo». Hugo asintió como si esa respuesta tuviera sentido. «Está bien». Emilia exhaló en voz baja, casi como si hubiera estado conteniendo la respiración. Alejandro se volvió hacia el árbol, manteniendo sus manos ocupadas. «Ahí, la estrella no se caerá ahora». «Maki». Hugo aplaudió una vez. «Victoria». Emilia cruzó los brazos, tratando de parecer severa. «No puedes reclutarlo simplemente para reparaciones del hogar». Hugo la miró como si ella fuera la irracional. «Es alto. Estamos usando sus talentos». La boca de Alejandro se torció. «Es una estrategia justa». Emilia le lanzó a Alejandro una mirada que decía, «No lo animes». Alejandro no pudo evitarlo. Levantó las manos ligeramente en señal de rendición. «No estoy animando. Estoy participando». Hugo sonrió de oreja a oreja. «¿Ves? Está aprendiendo casas». Emilia suspiró, pero sus ojos se suavizaron por una fracción de segundo antes de que se corrigiera. «A la cocina», dijo bruscamente. «Vamos a hacer galletas». Hugo se animó al instante. «¿Galletas?» Alejandro la siguió a una distancia respetuosa, fingiendo que su corazón no latía con fuerza. En la cocina, Emilia sacó tazones e ingredientes con rapidez. Hugo se puso un delantal de reno. Le quedaba torcido en su pequeño cuerpo. Miró a Alejandro. «¿Tienes un delantal?» Alejandro la miró fijamente. «No tengo». Emilia abrió un cajón y le arrojó uno liso. «Póntelo». Alejandro lo agarró, casi ofendido por lo casual que era ella al ordenarle. Se lo ató alrededor de la cintura e inmediatamente lo hizo mal. Hugo observó, luego negó con la cabeza como un gerente decepcionado. «No». Alejandro parpadeó. «No». Hugo se acercó y agarró los cordones, apretándolos correctamente. «Ahí». Alejandro se quedó inmóvil como una estatua mientras un niño de 7 años lo arreglaba. Los labios de Emilia se apretaron como si estuviera reprimiendo una sonrisa. «Tiene razón. Lo hiciste mal». Alejandro la miró. «Me di cuenta».
Hugo le entregó a Emilia una taza medidora como si estuviera dirigiendo una operación. Mamá pone los huevos, yo pongo el azúcar. Alejandro revuelve. Alejandro asintió lentamente. Entendido. Emilia levantó una ceja a Hugo. ¿Desde cuándo eres el jefe? Hugo señaló su delantal. Tengo autoridad de uniforme. Emilia murmuró. Eso lo sacó de alguien. Pero sus ojos se dirigieron brevemente a Alejandro cuando lo dijo, y el aire cambió. Alejandro no dijo nada. No quería darle demasiada voz en esa habitación. Hugo echó azúcar en el tazón. La mitad cayó dentro. El resto espolvoreó el mostrador como nieve. Emilia inhaló. Hugo. Hugo miró el azúcar como si lo hubiera traicionado. Saltó. Alejandro tomó un paño sin que se lo pidieran y limpió el mostrador. El azúcar no salta. Espera que te equivoques. Hugo jadeó. ¡Qué grosero! Alejandro se encogió de hombros ligeramente. Es honesto. Hugo miró a Emilia. Es malo. Emilia no dudó. Es realista. Hugo entrecerró los ojos. Esta cocina es hostil. Alejandro lo miró seriamente. Entonces negociamos la paz. Hugo consideró. Ok, quiero 2 galletas antes de cenar. Emilia chasqueó. No. Hugo señaló a Alejandro. Juez. Alejandro se detuvo como si realmente estuviera pensando. Una galleta. El rostro de Hugo se iluminó. Es justo. Emilia miró a Alejandro. Estás de su lado. Alejandro mantuvo un tono tranquilo. Estoy transigiendo. Emilia negó con la cabeza, pero sonreía a pesar de sí misma, y ver su sonrisa golpeó a Alejandro como un recuerdo para el que no estaba preparado. Hugo mezcló con salvaje entusiasmo. Emilia batió huevos, añadió vainilla y trató de contener el caos. Alejandro revolvió lentamente, con manos firmes, haciendo lo mejor posible con una tarea que no debería importar, pero que de alguna manera sí lo hacía porque era normal, porque era algo que Emilia había estado haciendo sin él durante 7 años. Hugo alargó la mano hacia la cuchara. Prueba de sabor. Emilia dijo, una. Hugo hundió la cuchara en la masa e inmediatamente se la ofreció a Alejandro como si fuera una ofrenda ceremonial. Prueba. Alejandro dudó, luego se inclinó y saboreó. Sus cejas se levantaron ligeramente. Hugo lo observó de nuevo como un juez. Bueno, Alejandro tragó. Bueno. Hugo sonrió de oreja a oreja. Somos talentosos. Emilia corrigió. Se refiere a que eres desordenado. Hugo la ignoró y se acercó a Alejandro. ¿Vives en una casa grande? Alejandro miró a Emilia, luego de vuelta a Hugo. Sí. Los ojos de Hugo se abrieron. ¿Tiene un tobogán? Alejandro parpadeó. ¿Un tobogán? Hugo asintió con entusiasmo. Desde tu habitación hasta la cocina. Emilia se pellizcó el puente de la nariz. Hugo. La boca de Alejandro se torció. No, no hay tobogán. Hugo pareció genuinamente decepcionado. Entonces, ¿de qué sirve? Emilia se rió a carcajadas, rápida, sorprendida, y la mirada de Alejandro se dirigió a ella. No había escuchado ese sonido en años. Por un segundo, ella se parecía a la mujer que solía conocer, la que se reía con todo su rostro. Luego se recompuso y desvió la mirada, concentrándose en la bandeja de galletas como si la hubiera ofendido. Emilia deslizó la bandeja en el horno y puso el temporizador. Sus manos se movían con propósito. Su voz se mantuvo práctica. Vamos a casa de la abuela más tarde. Hugo está emocionado. No quiero tensión. Hugo gritó desde la sala de estar. Estoy muy emocionado. Emilia le devolvió el grito. Voz baja, Hugo. Hugo respondió. Esta es mi voz baja. Alejandro soltó un suspiro silencioso que podría haber sido una risa. Emilia lo miró. No te rías. Alejandro levantó una mano ligeramente. No lo hice. Emilia entrecerró los ojos. Tu cara sí. Alejandro asintió lentamente como si aceptara la derrota. Bien. El temporizador sonó. La cocina se calentó. Hugo corría de un lado a otro, agarrando chispas, argumentando que las chispas rojas eran más fuertes que las verdes. Emilia lo corregía. Alejandro escuchaba como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. En algún momento, Hugo trajo una bola de nieve y la agitó violentamente. Emilia advirtió. Cuidado. Hugo también la ignoró. Mira, pequeña ciudad.
Se la ofreció a Alejandro. ¿Tienes una ciudad? Alejandro se quedó mirando la bola de nieve, luego a Hugo. No en una bola. Hugo frunció el ceño. Eso es triste. Alejandro respondió, muy serio. Lo es. Hugo asintió, satisfecho. Deberías conseguir una. Emilia no pudo contenerse. Se rió de nuevo, más suave esta vez. Alejandro la miró como si quisiera sostener ese sonido en sus manos. Cuando Hugo desapareció de nuevo, Emilia finalmente se volvió hacia Alejandro, bajando la voz. Lo estás haciendo bien. Los ojos de Alejandro se cruzaron con los suyos. Estoy intentándolo. La expresión de Emilia se agudizó. No intentes. ¿Recuerdas? Alejandro asintió levemente. Lo estoy haciendo. Emilia lo estudió, sospechando lo fácil que lo hacía parecer. Pero Alejandro no estaba relajado. Su cuerpo estaba controlado, sí, pero había una tensión debajo, como si estuviera conteniendo una tormenta de preguntas. Emilia se apoyó en el mostrador. No tienes permitido preguntar. La mandíbula de Alejandro se tensó. Lo sé. Dilo, insistió Emilia. Alejandro la miró a los ojos. No preguntaré delante de él. Los hombros de Emilia se relajaron ligeramente. Bien. La voz de Alejandro bajó aún más. Pero me lo vas a contar esta noche. El estómago de Emilia se apretó. Sí. La simple palabra se sintió como pisar hielo delgado. Hugo volvió corriendo con un rollo de cinta y se tropezó con él. Se recuperó en el último segundo y declaró, quise hacerlo. Emilia dijo, claro. Hugo señaló a Alejandro. ¿Viste mi movimiento de rescate? Alejandro asintió solemnemente. Muy impresionante. Hugo se inclinó más cerca. Deberías aplaudir. Alejandro aplaudió una vez, lento y serio. Hugo sonrió como si hubiera ganado un premio. Emilia los observó y sintió que su pecho le dolía con algo que no quería nombrar. Porque Alejandro no parecía estar actuando, parecía que estaba tratando de encajar en una imagen que se había perdido. Y una parte peligrosa de Emilia quería permitirle que lo hiciera. Por la tarde, la casa estaba llena de pequeños momentos cotidianos que de alguna manera se sentían enormes. Hugo insistió en que Alejandro lo ayudara a construir una pequeña aldea de galletas en un plato. Alejandro colocó gominolas con la precisión cuidadosa de un hombre que firma contratos. Hugo aprobó cada colocación con intensa seriedad. Emilia lavó los platos, fingiendo que no estaba mirando. Cuando las galletas se enfriaron, Hugo obligó a Alejandro a probar una y calificarla. Alejandro dijo, 10. Hugo entrecerró los ojos. Eso es demasiado fácil. Tienes que decir por qué. Alejandro hizo una pausa. Porque sabe a Navidad. Hugo se quedó en silencio por un momento, luego susurró dramáticamente. Eso fue hermoso. Emilia puso los ojos en blanco, pero sus labios se curvaron. Hugo insistió en poner música navideña. Bailó mal a propósito y trató de enseñarle a Alejandro. Alejandro se quedó rígido al principio. Hugo le agarró las manos y las movió de un lado a otro. No, así. Alejandro lo intentó, torpe y cauteloso. Emilia se rió de nuevo, genuina, indefensa. Y cuando Alejandro la miró, algo en sus ojos se suavizó tanto que le cortó la respiración. Por un segundo, la habitación se sintió demasiado pequeña, demasiado cálida, demasiado íntima. Emilia se ocupó de envolver el papel para evitar la forma en que su cuerpo todavía reaccionaba a la presencia de Alejandro. Cortó la cinta demasiado rápido y se le pegó al dedo. Genial, murmuró. Alejandro se acercó. Aquí. Le tomó suavemente la mano, quitándole la cinta con cuidado y lentitud. Sus dedos rozaron su piel. No fue nada. Fue todo. Emilia se quedó helada. No se apartó lo suficientemente rápido. El pulgar de Alejandro se demoró medio segundo más de lo necesario. Su voz era tranquila. ¿Todavía usas la misma loción? El corazón de Emilia dio un vuelco. No. Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos. ¿No qué? No te fijes en esas cosas, susurró Emilia. La mandíbula de Alejandro se tensó, no con enfado, sino con control. No puedo evitar fijarme en ti. A Emilia se le cortó la respiración. Hugo gritó desde la sala. Mamá, Alejandro, ven a ver. Emilia retiró la mano rápidamente, obligándose a moverse.
Ya voy. Entraron en la sala. Hugo había alineado coches de juguete en una fila perfecta. Este es el desfile, anunció Hugo. Van al Polo Norte. Alejandro asintió como si fuera un asunto serio. ¿Tienen permisos? Hugo parpadeó. ¿Permisos? Emilia se rió. Alejandro ni siquiera pareció avergonzado. Mantuvo un rostro serio a propósito. Hugo señaló un coche. Ese es el líder. Alejandro se acercó. ¿Cómo se llama? Hugo susurró. Capitán Nieve. Alejandro asintió. Buen nombre. Hugo pareció complacido. Esto se te da bien. Emilia observaba la interacción, mitad divertida, mitad abrumada. Esto era lo que Alejandro podría haber sido. Si la vida hubiera sido diferente, si el divorcio no hubiera sucedido, sí, sí, sí. Emilia interrumpió los pensamientos. Eran peligrosos. A las 4:30 p.m., el teléfono de Emilia sonó. Su madre. Emilia respondió, manteniendo un tono ligero. Hola, mamá. La voz de su madre era cálida. ¿Todavía vienes? Sí. Una pausa, luego más suave. Vi una camioneta negra afuera antes. El pulso de Emilia se aceleró. Mamá, no soy estúpida, dijo su madre. ¿Está él ahí? Emilia miró hacia Alejandro, que estaba ayudando a Hugo a pegar un copo de nieve de papel en la ventana como si fuera una operación militar. Sí, admitió Emilia. Otra pausa. ¿Está Hugo bien? Sí, dijo Emilia con firmeza. Está bien. Su madre suspiró suavemente. ¿Y tú estás bien? A Emilia se le apretó la garganta. Estoy bien. La voz de su madre bajó. Emilia, la paz es frágil. Ten cuidado con lo que dejas entrar de nuevo. Emilia cerró los ojos por un segundo. Lo sé. Su madre se ablandó. No te estoy diciendo necesito qué hacer. Te estoy recordando quién eres. Trae el pastel y trae tu sentido común. Emilia soltó un pequeño suspiro. Lo haré. Cuando colgó, Alejandro la estaba observando. Lo sabe, dijo Emilia en voz baja. Las cejas de Alejandro se levantaron. ¿Tu madre? Vio tu coche. Alejandro asintió una vez como si aceptara las consecuencias. Puedo irme si quieres. Emilia lo miró fijamente. Esperaba que el viejo Alejandro exigiera su lugar. En cambio, se ofreció a retirarse. Eso le apretó el pecho. No, dijo ella. Todavía vamos. Hugo se volverá loco si no lo hacemos. Hugo gritó desde el otro lado de la habitación. Me volveré loco. Emilia gritó. Deja de escuchar. Hugo le gritó de vuelta. Escuché eso. La boca de Alejandro se torció. Emilia lo señaló. No te rías. Alejandro levantó ambas manos. Estoy en silencio. Emilia entrecerró los ojos. Tu cara no lo está. Alejandro asintió solemnemente. Trabajaré en ello. Salieron justo después de las 5. Emilia conducía con Hugo en el asiento trasero, cantando en voz alta. Alejandro la seguía de cerca, manteniendo la distancia como si intentara demostrar que podía ser respetuoso en su mundo. La casa de la madre de Emilia estaba brillante con adornos. Un Papá Noel inflable se inclinaba ligeramente hacia un lado como si estuviera cansado. Un reno de plástico parpadeaba de forma irregular. Hugo corrió hacia la puerta antes de que Emilia pudiera desabrocharlo. ¡Abuela!, gritó. La madre de Emilia abrió la puerta y lo abrazó, riendo. Ahí está mi persona favorita. Hugo señaló detrás de él. El ayudante de Santa también está aquí. La madre de Emilia se quedó paralizada por medio segundo. Luego levantó la vista mientras Alejandro salía de su camioneta. Alejandro subió lentamente por el camino, con la postura controlada. Parecía un hombre entrando en un lugar donde el poder no significaba nada. La madre de Emilia, Linda Guzmán, se mantuvo erguida en su delantal con las manos en las caderas. Sus ojos eran penetrantes, protectores. Alejandro, dijo ella. Señora Guzmán, respondió Alejandro, respetuoso. La mirada de Linda lo recorrió. Zapatos fuera en mi casa también. Alejandro parpadeó una vez, luego asintió. Sí, señora. Hugo susurró en voz alta a Emilia. Es obediente. Emilia susurró de vuelta. Está aprendiendo. Adentro la casa era cálida y ruidosa. El padrastro de Emilia, Tomás Guzmán, salió de la cocina sosteniendo un paño de cocina y una expresión de escepticismo.
Los ojos de Tomás se posaron en Alejandro y se quedaron ahí. Alejandro, dijo Tomás, calmado pero cauteloso. Tomás, respondió Alejandro. Tomás miró a Emilia brevemente, luego de vuelta a Alejandro. No esperaba verte. Alejandro no se inmutó. Yo tampoco. Hugo corrió entre ellos como un árbitro. Trajimos galletas y un pastel, y Alejandro arregló la estrella. Linda miró a Alejandro fijamente. ¿Arreglaste la estrella? Alejandro asintió una vez. Sí. Linda lo miró fijamente por un momento, luego dijo, bueno, esa estrella lleva cayéndose 2 semanas, así que gracias. Alejandro parpadeó como si no esperara gratitud. De nada. La preparación de la cena se convirtió en un caos controlado. Linda daba instrucciones. Tomás fingía no mirar a Alejandro. Hugo narraba todo como si fuera un documental. Alejandro se ofreció a llevar los platos. Linda dudó, luego le entregó una bandeja como si lo estuviera probando. Alejandro la llevó con cuidado, sin actitud. Tomás observaba atentamente. Hugo corrió hacia Alejandro y susurró, «El abuelo no confía en ti». Alejandro respondió en voz baja, «Eso es justo». Hugo asintió, «Tienes que ganártelo». Alejandro lo miró, «Estoy intentándolo». Hugo levantó un dedo, «No, tienes que hacerlo». Alejandro se detuvo, luego asintió una vez, «Tienes razón». Emilia lo oyó y sintió que se le apretaba la garganta. Hugo se subió a una silla en la mesa y declaró, «Todos comemos juntos porque es Nochebuena y las reglas son diferentes». Linda suspiró. «¿Quién te enseñó eso?» Hugo señaló a Emilia. «Mamá lo dijo». Emilia corrigió. «No es cierto». Hugo se encogió de hombros. «Tus ojos lo dijeron». La boca de Alejandro se torció. Linda se quedó mirando a Emilia y Alejandro. Luego le dijo a Emilia, «Tu hijo es dramático». Emilia respondió secamente, «Lo sacó de alguien». Linda sonrió con suficiencia. «¿Lo sacó de ti?» Alejandro no habló, pero sus ojos se quedaron en Emilia como si estuviera de acuerdo con Linda de una manera demasiado personal. La cena fue sorprendentemente normal. Hugo contó historias. Linda se rió. Tomás se relajó ligeramente cuando vio que Alejandro no intentaba dominar la sala. Alejandro escuchó más de lo que habló, respondiendo a Hugo con una paciencia tranquila que no se sentía forzada. En un momento, Hugo derramó agua. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos como si el mundo se hubiera acabado. Alejandro cogió servilletas al instante y lo limpió antes de que Hugo pudiera entrar en pánico. «Está bien», dijo. Hugo lo miró fijamente. «¿No gritaste?» Las cejas de Alejandro se levantaron. «¿Debería haberlo hecho?» Hugo pensó mucho. «No». Alejandro asintió. «Entonces no lo haré». Hugo pareció aliviado y se apoyó en él casualmente. Luego, sin previo aviso, se subió directamente al regazo de Alejandro como si fuera lo más natural del mundo. A Emilia se le cortó la respiración. Alejandro se quedó inmóvil. Los ojos de Tomás se agudizaron al instante. La mirada de Linda se dirigió a Emilia. Emilia se quedó helada, con el corazón latiéndole. Alejandro no abrazó a Hugo demasiado fuerte. No lo sostuvo como si le perteneciera. Simplemente apoyó una mano suavemente en la espalda de Hugo, protector de una manera cuidadosa y contenida. Hugo bostezó y murmuró, «No eres tan aterrador». La voz de Alejandro era suave. «Bien». La cabeza de Hugo se desplomó sobre el hombro de Alejandro. Emilia observaba la escena como si fuera un sueño que no sabía si merecía, porque Hugo parecía seguro y Alejandro parecía humano. La película de Navidad sonaba de fondo. Hugo se quedó profundamente dormido, respirando lenta y constantemente, todavía en el regazo de Alejandro. Alejandro no se movió. Linda se acercó en silencio y miró a Hugo, luego a Alejandro. «Puedes llevarlo a la habitación de invitados». La voz de Alejandro salió baja. «Está cómodo». Linda lo estudió durante un largo momento, luego asintió una vez. «Bien, pero no te atrevas a dejarlo caer». Alejandro respondió suavemente, «No lo haré». Emilia tragó con dificultad. Tomás se acercó, calmado pero firme. «Emilia». Emilia se acercó, con el corazón latiéndole. Tomás la miró con suavidad, luego a Alejandro.
Si ustedes dos van a hablar, háganlo en voz baja, sin drama. Hugo merece paz. Alejandro se encontró con la mirada de Tomás sin arrogancia. De acuerdo. Tomás asintió una vez y se fue. Linda también se retiró a la cocina, dándoles espacio a propósito. Emilia se inclinó y levantó con cuidado a Hugo del regazo de Alejandro, llevándolo por el pasillo a la habitación de invitados. Lo arropó, le besó la frente. Hugo murmuró dormido. El ayudante de Santa. Emilia susurró. Duérmete. Salió y encontró a Alejandro esperando cerca de la puerta trasera, con el abrigo puesto, la expresión tensa con una paciencia que se forzaba. El corazón de Emilia palpitó con fuerza. Vuelve a mi casa. Alejandro asintió una vez. Esta noche. Emilia tragó. Después de que se duerma. La mirada de Alejandro se encontró con la suya. ¿Me vas a decir la verdad? La voz de Emilia era tranquila. Sí. Alejandro dio un paso más, deteniéndose justo antes de tocarla. Emilia, si me dices lo que creo que me vas a decir, a Emilia se le cortó la respiración. Entonces todo cambia. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, no con ira, algo más profundo. Y todavía me estás haciendo esperar. Emilia se obligó a mantener la mirada. Porque necesito saber que puedes estar en su vida sin convertirla en una guerra. La mandíbula de Alejandro se tensó. Él asintió lentamente. ¿Puedo? Emilia susurró. Demuéstralo. La voz de Alejandro bajó. Estoy intentándolo. Los ojos de Emilia se entrecerraron. No. Alejandro hizo una pausa, luego se corrigió más suavemente. Lo estoy haciendo. El pecho de Emilia se apretó. Alejandro se inclinó ligeramente, con la voz baja y cuidadosa. Si te beso ahora mismo, ¿te arrepentirás? A Emilia se le cortó la respiración. Por un segundo no pudo hablar, y ese silencio era lo más peligroso entre ellos. Ella se apartó primero, no porque no lo quisiera, sino porque lo quería demasiado. Ven, dijo, con la voz tensa. Vamos antes de que cambie de opinión sobre dejarte volver a mi casa. Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos por un instante más de lo necesario. Luego él asintió, y mientras salían juntos a la fría noche, Emilia lo sintió claro e inevitable. Esa noche no era solo una conversación. Esa noche era el momento en que diría la verdad en voz alta. Y Alejandro Domínguez decidiría qué clase de hombre iba a ser después de escucharla. La casa de Emilia se sentía diferente por la noche. No porque las luces navideñas parpadearan más suavemente o porque el vecindario se volviera más tranquilo, que lo hizo. Se sentía diferente porque Alejandro Domínguez estaba de nuevo dentro, cerca de su perchero, observando a Emilia cerrar la puerta como si intentara memorizar cada detalle de una vida que nunca se le había permitido tocar. Hugo dormía en la habitación de invitados en casa de Linda. Emilia lo había llevado al coche envuelto en una manta, como un burrito, y Hugo había murmurado, el ayudante de Santa, todo el camino a casa. Alejandro la había seguido en silencio, con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa como si estuviera conteniendo todo su mundo. Ahora, de vuelta en la sala, el silencio era más ruidoso que cualquier discusión. Emilia respiró hondo e hizo un gesto hacia el sofá. Siéntate. Alejandro no se sentó de inmediato. Miró hacia el pasillo como si esperara que Hugo saliera corriendo de nuevo y lo salvara de lo que fuera que estuviera sucediendo. Luego finalmente se sentó en el sofá, con cuidado, como si incluso los cojines pudieran juzgarlo. Emilia no se sentó a su lado. Se quedó de pie por un momento, con los brazos cruzados, frente al árbol en lugar de a él. Era una táctica. Si lo miraba a los ojos durante demasiado tiempo, podría perder el control de su propia voz. Alejandro habló primero, bajo y contenido. Se durmió sobre mí. Emilia asintió una vez, todavía sin girarse. Se duerme sobre cualquiera que se quede quieto el tiempo suficiente. La boca de Alejandro se torció, pero no sonrió. ¿Así que estás diciendo que soy un mueble? Emilia finalmente lo miró. Estoy diciendo que a Hugo es fácil amarlo. Las palabras cayeron bruscamente, aunque ella no las había querido como un arma. La mirada de Alejandro cayó por un segundo, luego volvió a subir.
Lo hiciste tú sola. Emilia tragó. Sí. El silencio regresó, denso y pesado. Emilia se movió hacia la cocina, no porque necesitara algo, sino porque necesitaba movimiento. Cogió 2 vasos y los llenó de agua, con las manos firmes, aunque su corazón no lo estaba. Alejandro la observó. Estás ganando tiempo. Emilia dejó los vasos en la mesa de centro y se sentó en el sillón frente a él, poniendo distancia entre ellos a propósito. Estoy respirando. Alejandro asintió una vez. Está bien. Emilia exhaló lentamente. Antes de que hablemos de él, necesito que entiendas algo. La voz de Alejandro se mantuvo tranquila, pero la tensión se notaba en sus ojos. Dime. Emilia mantuvo su mirada. No puedes enojarte en mi casa. Alejandro parpadeó. Emilia, hablo en serio. Ella lo interrumpió con firmeza. No gritos, no portazos, no amenazas. No habrá yo me encargo, como antes. La mandíbula de Alejandro se tensó. Luego asintió una vez, controlado. No lo haré. Emilia lo estudió para ver si estaba fingiendo. Alejandro añadió más bajo. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para entender. Su pecho se apretó con la palabra entender, porque hacía 7 años eso era lo que ella había necesitado y él no se lo había dado. La voz de Emilia bajó. Bien. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Es mío? A Emilia se le apretó la garganta. La pregunta era directa y de alguna manera aún se sentía como un salto al vacío. Ella no respondió de inmediato. Alejandro no la presionó. Eso solo la sorprendió. Emilia miró las luces del árbol. ¿Recuerdas el divorcio? Los ojos de Alejandro no se apartaron de ella. Cada detalle. Emilia tragó. ¿Crees que sí? La mandíbula de Alejandro se tensó. Emilia. Ella levantó una mano. Déjame decirlo a mi manera o no lo diré en absoluto. Alejandro exhaló lentamente. Está bien. La voz de Emilia se mantuvo firme, simple, no poética. La noche que saliste de ese juzgado, me fui a casa sola. La mirada de Alejandro se intensificó. Emilia continuó, obligándose a no ablandarse. No fui con nadie, no me metí en la cama de otro, no hice nada de lo que me acusaste. Los ojos de Alejandro parpadearon. Nunca. Lo hiciste, dijo Emilia, no en voz alta, solo clara. No dijiste las palabras, pero las creíste. Me miraste como si fuera sucia. La expresión de Alejandro cambió con dolor. No lo negó. Las manos de Emilia se apretaron sobre sus propias rodillas. 3 días después del divorcio, me enfermé por la mañana. Alejandro se quedó perfectamente inmóvil. Emilia observó cómo su rostro se tensaba como si las piezas se estuvieran encajando contra su voluntad. No quise creer lo que, continuó ella. Me hice una prueba, luego otra, luego fui a una clínica porque pensé que tal vez estaba equivocada. La voz de Alejandro salió más ronca que antes. Y no lo estabas. Emilia negó con la cabeza una vez. No. La habitación se sentía demasiado silenciosa. Incluso las luces del árbol parecían más ruidosas. Los ojos de Alejandro se fijaron en los suyos. ¿Por qué no me lo dijiste? La risa de Emilia fue pequeña y aguda. ¿Quieres la respuesta honesta? Sí. Emilia se reclinó ligeramente, obligándose a mantener el control. Porque ya habías decidido quién era yo. La mandíbula de Alejandro se tensó. Yo habría... Emilia lo interrumpió de nuevo con firmeza. Habrías hecho lo que siempre hacías. Habrías tomado el control. Alejandro la miró fijamente. Emilia continuó, con la voz firme. Habrías puesto hombres fuera de mi puerta. Habrías exigido que me mudara a un lugar que no elegí. Habrías convertido mi embarazo en una operación de seguridad. Y te habrías dicho a ti mismo que era amor. Alejandro tragó con dificultad, sus manos fuertemente entrelazadas. Te habría protegido. Lo sé, dijo Emilia en voz baja. Ese es el problema. No sabías cómo protegerme sin controlarme. Los ojos de Alejandro se oscurecieron, no con ira, algo más pesado. Así que huiste. No huí, dijo Emilia con más brusquedad. Me fui. La voz de Alejandro bajó. Con mi hijo. A Emilia se le cortó la respiración.
Ella no respondió y el silencio respondió por ella. Alejandro la miró fijamente, el pecho subiendo lentamente. ¿Me estás diciendo que él es...? Emilia negó con la cabeza rápidamente, aún tratando de mantener la compostura. Te estoy diciendo el momento. Te estoy diciendo la verdad sobre mí. La mandíbula de Alejandro se tensó. Emilia. Su voz se suavizó, pero la mantuvo firme. Nunca me acosté con nadie más mientras estábamos juntos. Nunca te engañé. Esa parte es sencilla. Los ojos de Alejandro parpadearon como los de un hombre que escucha aire después de ahogarse. Emilia continuó más en voz baja. El resto no fue sencillo. Alejandro se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, como si al quedarse quieto pudiera evitar que sus propias emociones lo dominaran. Dilo. Emilia tragó con dificultad. No hice una prueba de paternidad. Alejandro se quedó helado. ¿Qué? Las mejillas de Emilia se sonrojaron con frustración defensiva. No lo digas así. ¿De qué otra manera se supone que debo hacerlo? Alejandro se detuvo, cerró los ojos por un segundo, respirando lentamente, y cuando los abrió su voz estaba controlada de nuevo. ¿Por qué no lo hiciste? Los hombros de Emilia se levantaron ligeramente. Porque no necesitaba un papel que me dijera lo que mis ojos ya me decían. Es tuyo. A Alejandro se le cortó la respiración. Emilia siguió adelante porque si se detenía podría no terminar. Pero no quería entregarte un documento. No quería iniciar una guerra en tu mundo con el resultado de una prueba como chispa. La voz de Alejandro bajó. ¿Una guerra? Emilia la sintió. ¿Crees que no veía las cosas, Alejandro? No estaba ciega. Sabía cómo me miraba la gente cuando sabían que estaba contigo. Sabía lo rápido que tu mundo podía volverse contra alguien. El rostro de Alejandro se tensó. Nadie te habría tocado. Emilia se rió suavemente, sin humor. No lo entiendes. A veces la gente no te toca a ti. Toca todo lo que te rodea. Tu trabajo, tus amigos, tu familia. Hacen tu vida pequeña hasta que no puedes respirar. Alejandro la miró fijamente, en silencio. La voz de Emilia bajó. Quería que Hugo tuviera una vida donde la mayor emergencia fuera el agua derramada y el exceso de glaciado. Alejandro tragó con dificultad. ¿Así que elegiste una vida más pequeña? Emilia asintió. Una más segura. Los ojos de Alejandro se dirigieron al pasillo, hacia la habitación de Hugo en su casa. ¿Y lo amaste sola durante 7 años? El pecho de Emilia se apretó. Sí. La voz de Alejandro se quebró ligeramente, casi imperceptible. ¿Alguna vez preguntó por su padre? Emilia miró el árbol por un segundo porque mirar a Alejandro se sentía peligroso. Sí. Las manos de Alejandro se apretaron una contra la otra. ¿Qué le dijiste? A Emilia se le apretó la garganta. Que su papá no estaba listo, que a veces los adultos cometen errores, que no fue su culpa. Alejandro se encogió como si las palabras golpearan un punto sensible. Emilia añadió más suavemente. Es inteligente. Dejó de preguntar después de un tiempo. Los ojos de Alejandro se bajaron porque asumió la respuesta. Emilia no lo corrigió, porque la verdad era que Hugo había construido su propia historia. Una en la que Emilia era suficiente. Una en la que el padre ausente era un espacio en blanco con el que aprendió a vivir. Alejandro se quedó mirando sus manos. Deberías odiarme. La voz de Emilia salió tranquila. Lo hice por un tiempo. Alejandro levantó la vista bruscamente. Emilia continuó honesta. Pero el odio es agotador y tenía un bebé, así que paré. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Y ahora? Emilia exhaló. Ahora no estoy segura de lo que siento. La mirada de Alejandro se encontró con la suya. Era intensa, pero no agresiva. Dime. La voz de Emilia bajó. Me siento enojada porque estás aquí y se siente familiar, como si mi cuerpo te recordara, incluso cuando mi cerebro no quiere. La garganta de Alejandro se movió mientras tragaba. Emilia, continuó ella de todos modos porque era la verdad. Siento miedo de que Hugo se encariñe y luego vuelvas a desaparecer. Los ojos de Alejandro se endurecieron con determinación. No lo haré. Emilia levantó una mano. No prometas. Alejandro se detuvo a mitad de la respiración. Él asintió una vez. Está bien, no prometeré.
Emilia lo estudió. ¿Entonces qué harás? La voz de Alejandro era baja, firme. Te lo mostraré. El pecho de Emilia se apretó ante la sencillez. Parecía algo que él habría dicho años atrás, pero esta vez no lo usaba para terminar la conversación. Lo ofrecía como un plan. Emilia se reclinó, exhalando lentamente. Hay más. Los ojos de Alejandro se agudizaron. Dime. Las manos de Emilia se apretaron en el reposabrazos. La razón por la que pensaste que te engañé no fue al azar. Alejandro se quedó inmóvil. Emilia continuó con cuidado. No me desperté un día y decidí que no confiabas en mí. Algo pasó. La mandíbula de Alejandro se tensó. ¿Qué pasó? La voz de Emilia se mantuvo simple. ¿Alguien quería separarnos? Los ojos de Alejandro se entrecerraron ligeramente. ¿Quién? Emilia negó con la cabeza. Nunca lo supe con certeza. La mirada de Alejandro permaneció fija en ella. Emilia, ella se obligó a seguir. Tenía una amiga entonces, una mujer de uno de los eventos benéficos. Siempre estaba cerca, siempre sonriendo demasiado. El rostro de Alejandro se tensó como si ya supiera el nombre que ella no había dicho. Emilia continuó. Ella me mostró fotos, mensajes, algo que parecía una prueba. La voz de Alejandro se volvió más fría. ¿De ti? Emilia la sintió. De ti con otra persona. Alejandro se quedó helado. La voz de Emilia se mantuvo firme. Al principio no lo creí, pero el momento, la forma en que te fuiste, la forma en que volviste a casa exhausto y distante. La mandíbula de Alejandro se tensó. Estaba trabajando. Lo sé, dijo Emilia en voz baja. Pero yo estaba sola, y luego tú me acusaste primero. Alejandro la miró fijamente, en silencio, respirando lentamente. La voz de Emilia se quebró ligeramente por primera vez. Sentí que ya habías decidido dejarme, así que me fui primero. La voz de Alejandro salió baja, controlada. Esas fotos, Emilia la sintió. Más tarde me di cuenta de que estaban manipuladas, no completamente falsas, solo enmarcadas, recortadas, cronometradas lo suficiente como para envenenar el ambiente. Alejandro se reclinó, los ojos oscuros. ¿Por qué no viniste a mí? La respuesta de Emilia llegó rápidamente. Porque tú no viniste a mí. La expresión de Alejandro cambió. Dolor, arrepentimiento, el peso de todo ello recaía pesadamente sobre sus hombros. Emilia exhaló. No te estoy diciendo esto para que vayas a buscar a alguien. La mandíbula de Alejandro se tensó, luego la relajó a la fuerza. No haré nada imprudente. Emilia lo miró fijamente. Es la primera vez que te lo pido, por favor. Alejandro sostuvo su mirada, luego asintió una vez. Está bien. Emilia no sabía si le creía, pero notó el esfuerzo. Pasó un silencio. No hostil, solo lleno. La voz de Alejandro se suavizó. ¿Puedo verlo aquí por la mañana? El pecho de Emilia se apretó de nuevo. ¿Lo viste hoy? Lo vi, dijo Alejandro en voz baja. No lo conocí. Emilia tragó. La petición era sencilla, razonable y aún así aterradora. Ella no respondió lo suficientemente rápido. Alejandro añadió, suave pero firme. Emilia, no estoy pidiendo llevármelo. Estoy pidiendo estar cerca de él. A Emilia se le cortó la respiración. Miró hacia el pasillo, hacia la puerta de Hugo. La idea de que Hugo se despertara con Alejandro en la cocina se sentía como un sueño y una amenaza al mismo tiempo. Emilia susurró, se despierta temprano. La boca de Alejandro se torció ligeramente. Yo también. Emilia soltó un pequeño y reacio suspiro que podría haber sido una risa. Te hará preguntas. La mirada de Alejandro se suavizó una fracción. Entonces las responderé. Emilia lo miró fijamente. ¿Qué le dirás? La voz de Alejandro bajó. La verdad, la más sencilla. A Emilia se le apretó la garganta. ¿Cuál es? Alejandro miró hacia la puerta de Hugo, luego de vuelta a Emilia, con los ojos firmes. ¿Qué debería haber estado aquí? Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Desvió la mirada rápidamente, parpadeando para contenerlas. No puedes decirle eso a él. La mirada de Alejandro se mantuvo tranquila. Entonces dime qué puedo decir.
Emilia tragó, obligándose a hacer práctica. Puedes decir que eres un amigo por ahora. Alejandro asintió lentamente. Por ahora. Lo dijo como si aceptara el límite, pero sin dejar que fuera la forma final de las cosas. Emilia se puso de pie bruscamente, sintiendo la necesidad de moverse de nuevo. Deberías irte. Alejandro no se movió de inmediato. Emilia. Ella se volvió hacia él. La voz de Alejandro era más baja, más suave, y se deslizó bajo sus defensas de una manera que ella odiaba. ¿Todavía me deseas? A Emilia se le cortó la respiración. Odiaba la pregunta porque no pertenecía a esa conversación y porque pertenecía a todas las conversaciones que habían tenido. Se obligó a responder honestamente sin darle demasiado. Quiero lo que solía tener. Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos. No podemos volver atrás. Lo sé, susurró Emilia. Alejandro se puso de pie lentamente y por un segundo la habitación se sintió más pequeña. No la tocó, no la arrinconó, simplemente se detuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera olerlo. Limpio, cálido, familiar. La voz de Alejandro bajó. Entonces avanzamos. El pulso de Emilia palpitó con fuerza. Debió haberse apartado, debió haber terminado. En cambio, se quedó inmóvil. La mano de Alejandro se levantó, vaciló, luego suavemente apartó un mechón de cabello suelto de su cara. El toque fue ligero, respetuoso, pero aún así le envió una oleada de calor. La voz de Emilia salió tranquila. Alejandro. Él la miró como si pidiera permiso sin palabras. La respiración de Emilia tembló ligeramente. Luego, desde el pasillo, un suave ruido. Hugo, moviéndose en su sueño, les hizo volver a la realidad. Emilia se apartó, con el corazón latiéndole. Vete. La mandíbula de Alejandro se tensó, pero él asintió. Está bien. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo con la mano en el pomo. Sin volverse, dijo, mañana por la mañana. ¿Puedo traer el desayuno? Emilia parpadeó, sorprendida. ¿Desayuno? La voz de Alejandro se mantuvo tranquila. Hot cakes, huevos, algo normal. Emilia miró su espalda. El jefe de la mafia ofreciendo hot cakes como una disculpa. Era tan absurdo que casi la hizo sonreír. Casi. Emilia respondió con cuidado. A Hugo le gustan los hot cakes. Alejandro asintió una vez. Entonces, hot cakes. Emilia lo observó cuidadosamente. No pareces aliviado. Alejandro exhaló lentamente. Porque sé que esto es solo el principio. Emilia asintió. Bien. El silencio se instaló entre ellos. Diferente ahora, menos agudo, más intencional. Alejandro se acercó, deteniéndose en el límite familiar. Emilia, ¿puedo preguntarte algo que no tenga que ver con él? Ella dudó, luego asintió. Una cosa. La voz de Alejandro se suavizó. ¿Todavía ves un futuro en el que seamos más que este acuerdo? A Emilia se le cortó la respiración. Respondió honestamente. No lo sé. Alejandro no presionó. Eso es suficiente por ahora. Emilia lo estudió. Estás cambiando. La mirada de Alejandro se mantuvo en ella. Tú también. Las palabras no eran románticas. Eran verdaderas. Emilia miró hacia el pasillo de nuevo, hacia la habitación de Hugo. Si esto funciona, lo cambia todo. Alejandro asintió. Cuento con eso. Emilia lo acompañó a la puerta. La luz del porche proyectaba un brillo suave sobre su rostro, haciéndolo parecer menos un hombre de sombras y más alguien esperando ser guiado. Se detuvo antes de salir. Emilia se encontró con sus ojos. Alejandro dijo en voz baja. Gracias por confiar en mí hasta ahora. Emilia tragó. No me des las gracias todavía. Alejandro asintió aceptando la advertencia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Emilia apoyó la frente brevemente contra ella, exhalando lentamente. Mañana no sería fácil, nada de esto lo sería. Pero por primera vez en 7 años, no estaba protegiendo un futuro sola. Y ese pensamiento, por aterrador que fuera, se sentía un poco como esperanza. La Nochebuena llegó como una respiración contenida. Emilia se despertó antes que Hugo, no porque quisiera, sino porque su mente se negaba a quedarse en silencio.
Se paró en la cocina a la suave luz de la mañana, mirando el árbol desde el otro lado de la habitación, escuchando la quietud e intentando decidir qué tipo de día sería este. Un día que se mantendría seguro o un día que lo cambiaría todo. A las 7:03 a.m. su teléfono vibró. Alejandro afuera, hot cakes, sin presión. Emilia exhaló lentamente. Caminó hacia la ventana y lo vio en el porche de nuevo. El mismo abrigo oscuro, la misma cara seria, pero algo en su postura parecía diferente. No tenso, sino estable. Ella abrió la puerta. «Eres consistente», dijo como si necesitara probarlo. Alejandro levantó la bolsa como prueba. «Pediste predecible». Los pasos de Hugo retumbaron por el pasillo. Se deslizó en la entrada vestido con pantalones de pijama y el cabello desordenado, parpadeando como si lo hubieran encendido de repente. «Hot cakes». Emilia trató de mantener un tono tranquilo. «Buenos días». Hugo la ignoró por completo y señaló a Alejandro. «Regresaste». Alejandro se agachó ligeramente. «Dije que lo haría». Hugo entrecerró los ojos sospechoso. Los adultos dicen cosas que no hacen. Emilia se quedó helada. Alejandro no se inmutó. Él asintió una vez, lento y honesto. «Tienes razón». Hugo lo miró fijamente como si no esperara su acuerdo. Alejandro añadió, con la voz firme, «Así que voy a hacer lo que digo». Hugo lo estudió por un largo segundo, luego se acercó y le dio unas palmaditas en el abrigo a Alejandro como un sello de aprobación. «Está bien». El pecho de Emilia se apretó. En la cocina, la mañana se convirtió en platos y jarabe y risas. Hugo pidió una torre de hot cakes. Emilia se negó. Hugo apeló a Alejandro. Alejandro sugirió, «2 hot cakes apilados siguen siendo una torre». Hugo aceptó. Emilia puso los ojos en blanco. Hugo comió como si no hubiera dormido en una semana, luego pidió música navideña. Obligó a Alejandro a bailar de nuevo, y Alejandro lo hizo mal a propósito esta vez, haciendo que Hugo se riera tan fuerte que se cayó al sofá. Emilia también se rió, de verdad, cálidamente, y cuando miró a Alejandro, lo encontró observándola como si estuviera guardando un momento que no quería perder. Hugo corrió a su habitación y regresó con la bola de nieve que Alejandro le había comprado. La agitó agresivamente. «Mira, está nevando dentro». Alejandro advirtió. «Cuidado». Hugo también lo ignoró. «Está bien, yo estoy a cargo de la nieve». Emilia trató de sonar estricta. «Hugo». Hugo señaló a Alejandro. «Él es el tranquilo ahora». Emilia parpadeó. «Disculpa». La boca de Alejandro se torció. «No se equivoca». Emilia fingió estar ofendida. «Soy tranquila». Hugo la miró fijamente. «Eres tranquila como un tornado es tranquilo». Alejandro soltó una carcajada. Emilia le lanzó una mirada. «No te alías con él». Alejandro levantó ambas manos. «Soy neutral». Hugo declaró. «Mentiras. Él está de mi lado». La casa se sentía llena, no abarrotada, llena del tipo de energía que Emilia no había sentido en años, del tipo que provenía de no cargar con todo sola. Más tarde, Hugo se sentó en el suelo construyendo de nuevo su desfile de coches de juguete. Emilia envolvía el último regalo en la mesa de centro. Alejandro ayudaba, pero ayudar significaba sobre todo sostener la cinta mientras Hugo daba órdenes como un pequeño general. Luego Hugo se detuvo a mitad de frase, mirando a Alejandro como si le hubiera surgido un pensamiento. «¿Por qué vienes aquí, Pergucetto?», preguntó Hugo de repente. El corazón de Emilia dio un vuelco. Alejandro no miró a Emilia primero, miró a Hugo, cuidadoso, firme. «Porque tu mamá es importante para mí», dijo Alejandro simplemente. Los ojos de Hugo se entrecerraron. «¿Importante de novia?». Emilia casi se ahoga. Las cejas de Alejandro se levantaron. «Esa es una pregunta fuerte». Hugo se encogió de hombros. «Tengo 7 años. Puedo preguntar lo que sea». Emilia tragó, tratando de no entrar en pánico. «Hugo». Alejandro habló con calma. «Tu mamá y yo nos conocimos hace mucho tiempo». Hugo se inclinó hacia adelante. «¿Se pelearon?». Alejandro hizo una pausa. «Cometimos errores». Hugo se quedó mirando. «¿Mi mamá lloró?». Emilia se quedó helada de nuevo. La respuesta de Alejandro salió tranquila y honesta. «Sí,
El rostro de Hugo se tensó. Protector. Eso es malo. Alejandro asintió. Lo fue. Hugo preguntó, ¿la hiciste llorar? El pulso de Emilia se aceleró. Alejandro no lo esquivó. No se excusó. No culpó a nadie más. Dijo, sí. A Emilia se le apretó la garganta. Hugo miró a Emilia, luego de vuelta a Alejandro. Entonces, ¿por qué estás aquí? Alejandro mantuvo la mirada de Hugo. Porque quiero hacerlo mejor. Hugo se quedó en silencio por un momento, luego preguntó, ¿quieres ser mi papá? La habitación se quedó inmóvil. A Emilia se le cortó la respiración. Los ojos de Alejandro se dirigieron a Emilia, rápido, pidiendo permiso sin palabras. La mente de Emilia corrió. No era el momento que había planeado. No estaba controlado, no era seguro, pero la cara de Hugo estaba abierta, curiosa, seria, y Alejandro estaba firme. Emilia tragó y asintió una vez. Alejandro se volvió hacia Hugo, con la voz baja pero clara. Sí, si me lo permites. Hugo lo miró fijamente durante un largo tiempo. Luego Hugo preguntó, ¿vas a desaparecer? El pecho de Emilia se apretó tan fuerte que le dolió. Alejandro no prometió, no exageró, no lo hizo dramático. Dijo, Hugo, voy a aparecer, cada vez que diga que lo haré. Los ojos de Hugo se entrecerraron. ¿Cómo lo sé? Alejandro lo miró seriamente. ¿Me observas a mí? Hugo lo miró fijamente. Luego hizo algo que hizo que los ojos de Emilia ardieran. Se acercó más y apoyó la cabeza ligeramente en el brazo de Alejandro, casual como si no fuera nada. Pero lo era todo. Está bien, dijo Hugo suavemente. Pero si vuelves a poner triste a mi mamá, tendrás problemas. La voz de Alejandro se calentó. Justo. Emilia apretó mucho los labios, parpadeando rápidamente. Hugo la miró. Mamá. Emilia forzó su voz a mantenerse firme. Sí, cariño. Hugo dijo, ¿puede quedarse para Navidad? A Emilia se le cortó la respiración. Miró a Alejandro. Alejandro no habló, no presionó. Esperó, dándole la opción como si ella importara más que su necesidad. Emilia tragó. Puede quedarse. Hugo vitoreó y corrió en círculos como una vuelta de la victoria. Alejandro exhaló en voz baja, el alivio y la emoción brillando en su rostro, demasiado rápido para que él los ocultara. Más tarde, Emilia estaba en la cocina cortando fruta, mientras Hugo jugaba en la sala. Alejandro se acercó, deteniéndose en su límite. «No lo planeaste», dijo suavemente. Emilia negó con la cabeza. «No». La voz de Alejandro era tranquila. «Fuiste valiente». Emilia soltó una risa suave. «Estoy aterrada». Los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos. «Yo también». A Emilia se le apretó la garganta. «No arruines esto». Alejandro asintió una vez. «No lo haré», susurró Emilia casi en voz demasiado baja. «Todavía me importas». La mirada de Alejandro se suavizó. «Lo sé», Emilia tragó. «No, no lo sabes, porque si lo supieras, te darías cuenta de lo mucho que me asusta que todavía te desee». Alejandro no se movió, pero sus ojos se oscurecieron con emoción. «Emilia», ella se giró para mirarlo por completo, con la voz firme pero baja. «No soy la misma mujer». Alejandro asintió. «No quiero la misma historia». Emilia parpadeó. La voz de Alejandro se suavizó. «Quiero una mejor». Las palabras le golpearon el pecho como calidez. Hugo gritó desde la sala. «Mamá, papá, mira». Emilia se quedó helada. La cabeza de Alejandro giró bruscamente. Dijo. Los ojos de Emilia se abrieron. Lo hizo. Hugo corrió sosteniendo el dibujo inacabado de su habitación. La figura de palitos en blanco había sido rellenada. Alta, seria, con una pequeña sonrisa. Hugo anunció orgulloso. «Lo terminé». Emilia miró el dibujo, con la garganta apretada. La voz de Alejandro salió ronca. «¿Me dibujaste?» Hugo asintió. «Sí, pero te hice más amable». Alejandro tragó con dificultad. «Gracias». Hugo señaló la pequeña sonrisa. «Ves, puedes hacerlo». La boca de Alejandro se torció en una verdadera sonrisa esta vez, pequeña pero inconfundible. Hugo aplaudió. «Sí». Emilia se rió a través de la opresión en su garganta. Hugo levantó el dibujo como un contrato. «Así que,
Es oficial. Navidad, ahora somos tres. Emilia miró al Alejandro, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio algo que no había visto en 7 años. No poder, no orgullo, presencia. Alejandro se encontró con su mirada y dijo en voz baja, solo para ella, si me lo permites, te quiero a ti, no solo a él y a mí, todo. A Emilia se le cortó la respiración. No respondió con palabras. Se acercó y lo besó. Lento, cuidadoso, real. No era desesperado, era elegido. Cuando se apartó, su frente se apoyó en la suya por un breve segundo. Alejandro susurró, gracias. Emilia susurró de vuelta, no lo desperdicies. Hugo gritó, ¡puaj, pero también, hurra! Emilia se rió sorprendida. Alejandro también soltó una risa silenciosa. Y en ese momento, con música navideña de fondo, jarabe todavía en la mesa y un dibujo infantil en el mostrador, Emilia comprendió lo que lo había cambiado todo. No el secreto, no el momento, sino el hecho de que Alejandro Domínguez finalmente regresó sin tomar el control. Regresó para pertenecer. Y por primera vez en 7 años, Emilia se permitió creer que podía durar.